Uno de los monumentos arqueológicos más enigmático y controvertido del mundo es la Piedra de Ingá, cuya longitud es de 25 metros, con una altura de 3,8 metros en su punto más alto y más de 3 metros de ancho. Se encuentra situada en el lecho del río Ingá de Bocamarte, a unos 3 kilómetros aguas abajo del municipio de Ingá, en el estado de Paraíba, Brasil. La piedra tiene 497 pictogramas que ocupan una superficie de 40 metros cuadrados y están hechas en forma de bajorrelieves, una técnica completamente distinta a la que utilizaban los indios brasileños, aunque la arqueología oficial siempre ha intentado atribuirles a ellos su autoría. Hay quienes defienden que los petroglifos de Ingá tienen una importancia excepcional desde un punto de vista arqueoastronómico. En 1976, el ingeniero español Francisco Pavía Alemany inició un estudio matemático sobre este gran coloso. Los resultados fueron publicados en 1986 por el Instituto de Arqueología Brasileña. Entre todos los petroglifos que aparecen, Pavía se centró en el estudio de 117 cuencos semiesféricos de 5 centímetros de diámetro por 2 de profundidad, alineados casi horizontalmente en el tercio superior de la citada cara de la roca, a los que llamó capsulares. El registro diario de las sombras que proyecta el Sol estaría reflejado en los 117 capsulares. Para él, la Piedra de Ingá es uno de los más completos alineamientos que la arqueoastronomía ha documentado, ya que permite medir la posición del Sol cuando se encuentra en el horizonte durante casi todo el año, y por consiguiente mide el tiempo en sus fracciones naturales, que son los días. Así que para Pavía se trata de un instrumento astronómico. Por supuesto que la piedra tiene más enigmáticos petroglifos, y son muchos los que han intentado descifrarlos. Entre todos ellos destaca Baraldi, que visitó la Piedra de Ingá por primera vez en 1988 y quedó fascinado. Eso le llevó a hacer un riguroso estudio de las inscripciones, y sus conclusiones fueron realmente revolucionarias. Gabriel Annunzio Baraldi nació en 1938 en San Próspero, cerca de la ciudad italiana de Módena. Su pasión por la arqueología y su espíritu aventurero le llevaron a interesarse por las civilizaciones amerindias. La mayor parte de sus investigaciones las realizó en Brasil, y los resultados de estas fueron recogidos en 2 libros publicados en 1997. Comenzó su interés en la búsqueda de objetos arqueológicos al conocer las famosas piedras de Ica de Perú, que entonces se hallaban en el Museo del Dr. Javier Cabrera d'Arquea, procedentes del desierto de Ocucaje, cerca de la ciudad de Ica. En ellas había representaciones de seres humanos, dinosaurios, aviones, cirugías antiguas y otras muchas. Algunos creían que estas piedras eran falsas. Sin embargo, Baraldi confirmó su autenticidad al hallar en Argentina, en la región de la Aguada, entre las provincias de Córdoba y Catamarca, a miles de kilómetros de Ica, una piedra negra con una imagen grabada con el mismo estilo e igual técnica que las piedras de Ica. Era epigrafista y especialista en lenguas muertas, conocimientos que le ayudaron a sumergirse dentro del mundo de los hititas, una gran civilización antigua prácticamente ignorada. Sin embargo, fue tan importante o más que la egipcia. Gracias a los estudios llevados a cabo de la Piedra de Ingá, llegó a la conclusión que las inscripciones jeroglíficas que hay en ella son hititas, o más exactamente protohititas. Esto demostraba que en el pasado, el Oriente Mediterráneo y América estuvieron conectados. Aparte de la Piedra de Ingá, Baraldi se fijó en otra piedra cercana a ella, que él llamó Arzagua, y también está cubierta con inscripciones hititas, pero no son jeroglíficas, son cuneiformes. La Piedra de Ingá se dibujó verticalmente, pero parece ser que un gran cataclismo la volcó, dificultando su lectura. Además, antiguamente, la piedra era el doble de su tamaño actual, formando parte de la fachada de un monumento colosal.
En 1988, Baraldi se dio cuenta que la lengua correspondiente a la escritura jeroglífica hitita o proto-hitita era la misma que hablaban los indígenas de Brasil, el tupí. Descubrió que era la lengua más antigua universalmente hablada en el mundo antediluviano, incluida la Atlántida, y además se hallaba emparentada con lenguas de otros lugares del mundo. Vio que los vocablos, y especialmente sonidos del tupí, tenían una gran semejanza con la escritura de los hititas de la zona de Anatolia, actualmente Turquía. Entonces pensó que la Atlántida podría ser el puente entre el Mediterráneo y América. Además, descubrió que los símbolos hallados en los jeroglíficos hititas y proto-hititas eran los mismos que aparecieron en una de las placas metálicas que recogieron del famoso ovni estrellado en Roswell en 1947. Esto le llevó a creer que estos símbolos podrían tener una relación con seres no humanos, mencionados en muchos escritos y leyendas antiguos, que bajaron a la Tierra hace millones de años y se hicieron pasar por dioses. Por otra parte, en el año 1984, en el interior de Bahía, en la región de Chapada Diamantina, al norte de Brasil, Baraldi halló los restos de una civilización desconocida, a la que pusieron de nombre Ingrejil. Estos restos difieren mucho de la construcción realizada en esta región, como por ejemplo paredes pulidas, cerámica vitrificada, piedras cortadas en ángulos rectos. Baraldi cree que Ingrejil pudo haber sido un antiguo centro ceremonial de carácter astronómico. Esto lo comenta en su libro A Descoberta Documento 512. Las estructuras halladas en ese lugar se asemejaban a las culturas precolombinas andinas. Además, se encontraron grandes rocas labradas, menhires y también calzadas de piedra que formaban parte de los senderos y caminos de un gran complejo. Incluso se llegó a pensar que Ingrejil podría ser la ciudad perdida Zeta, cuya búsqueda obsesionó tanto al coronel Percival Harrison Fawcett, que halló una extraña estatuilla con símbolos desconocidos. Baraldi desarrolló un sistema de traducción propio combinado del proto-hitita y el tupí guaraní, lo que le permitió interpretar lenguajes antiguos sin decodificar. No dudó en ningún momento que la lengua tupí era hitita. De esta forma pudo descifrar escrituras enigmáticas, no solo de la piedra de Ingá, también de la estatuilla de Fawcett. Confirmó que el ídolo de Fawcett estaba relacionado con la desaparecida Atlántida. Baraldi logró identificar en la piedra de Ingá una imagen muy desgastada de una cabeza barbuda, adornada con un sombrero de copa, que podía ser un rey o un sacerdote. La figura está colocada horizontalmente. Esto hace suponer que pertenece a una época anterior a las inscripciones, cuando la piedra aún estaba en pie, formando parte de un monumento mucho más antiguo. Baraldi logró traducir algunos símbolos porque se asemejaban a los caracteres hititas. Además, guardan una gran similitud con los símbolos de escritura antiguos hallados en Mesopotamia, Brasil e Isla de Pascua. Según cuenta, en la piedra de Ingá existen varios textos diferentes. Por una parte, se habla de una guerra de fronteras entre dos soberanos de procedencia mesopotámica. Otro texto menciona una terrible erupción volcánica que cubrió de cenizas una ciudad de piedra en la costa atlántica. Para Baraldi, estos hechos ocurrieron entre 1374 y 1322 a.C., como se puede deducir de los datos biográficos. Según estos, Mursilis II, en una guerra de 6 años, destruyó el poderío de la tierra de Arzawa. Describe una época muy posterior a cuando se esculpió la cabeza barbuda. Todo indica que los petroglifos fueron hechos en diferentes épocas. También se dio cuenta que las inscripciones de la piedra de Ingá guardan una gran semejanza con los grabados hallados en el barranco de Candia, en la isla de El Hierro, en las Canarias. Sin duda, este colosal monumento es algo excepcional,
y aún esconde mucha información en sus más de 400 grabados que seguramente algún día serán revelados.